años. And I was always known as a person that had kind of a built-in microphone. Y parecía que yo mismo no necesitaba de un micrófono porque estaba dentro de mí. Very strong, powerful voice. Una voz poderosa, fuerte. And I never had any trouble with it. Y no tenía ningún problema con mi garganta. And then just out of nowhere, a few years ago, I came down with this problem. Pero, no sé de dónde vino, este problema apareció. In fact, I've had it a couple times when I've been here in Puerto Rico. Y lo he tenido varias veces cuando estaba aquí en Puerto Rico. I've gone to over 12 doctors. He ido como a 12 médicos. I've had many, many people pray for me. Mucha gente ha orado por mí. And I ask them to keep praying for me. Y yo les pido que continúen orando por mí. I had an operation. Tenía una operación, me sometí a una operación. But the doctors don't really know what's wrong with me. Pero los doctores no saben que está equivocado conmigo. And a lot of times when I stand up to speak, it's very, very difficult. Y muchas veces cuando me paro para hablar es bien, bien difícil. In fact, a lot of the time I just live on painkillers. Entonces, yo tengo que tomar mucha medicina para solamente aliviar el dolor. Because it's the only way I can get through a period of time. Porque es la única manera que puedo terminar un tiempo. Because it hurts so bad. Porque me duele tan y tan And malamente. it's been quite a test in my life. Esta ha sido una prueba en mi vida tremenda. I've stood in front of some audiences and just cried. Y me he parado frente de muchas multitudes y llorar. And I've said, God, I speak for a living. Y le digo, Dios, mi vida está, That's what depende de que yo hable, de ahí dependen mis habichuelas, That's mi what vida, you've todo. called me to do. Tú me has llamado a esto, a hablar. It's what I love to do. Esto es lo que amo hacer. But at this stage in my life, I don't like to do it at all. Pero en este momento de mi vida no me gusta ni siquiera hablar Because it's very painful. por causa del dolor que me causa. It hurts to talk. Porque me duele hablar. So I'm in a test. Entonces estoy en medio de una prueba. And I've learned a lot through this test. Pero he aprendido mucho a través de esta prueba. I've learned to persevere. He aprendido a perseverar. I've learned to be patient. He aprendido a ser paciente. I've learned to wait on God. He aprendido a esperar en Dios. And I'm not done. I'm still right in the middle of it. Y no he terminado. Todavía estoy en medio de esto. Like I ask for your prayers for the remaining days that I'm here. Entonces pido, por favor, oren por mí por los días que me quedan aquí en Puerto Every single Rico. session I do is very difficult to do. Cada sección que yo les doy es bien difícil para mí. It just hurts like crazy. Porque me duele mucho mi garganta. But I'm going to do all I can do. Pero yo quiero hacer lo que yo And I pueda want to hacer. learn to live by my willpower. Quiero aprender a vivir por el poder de mi voluntad. I could easily just go home and say, God, forget it. Puedo llegar a mi casa, Too much pain. decir, ay Señor, Too much olvídalo. difficulty. Muy difícil, But I don't want to do that. pero no lo quiero hacer. In 2 Corinthians 12, Segunda de Corintios 12, Paul said that he had a thorn in the flesh. Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne. And we don't know what that was. No sabemos cuál fue el aguijón de Pablo, But he said 3 times, I asked for God to take it away. pero dice, le he pedido a Dios 3 veces que él remueva I have a confession to make. este aguijón. I'm not as spiritual as Paul, Yo no soy tan espiritual como Pablo, tengo que confesarles eso. even though Paul is my middle name. Aunque yo me apodo Pablo también. I've Es mi asked nombre del hundreds medio. of times Y le he pedido cientos de veces al Señor. for God to take away my test. Por favor, Señor, levanta la prueba. But he keeps telling me the same thing he told Paul. Pero Dios me sigue diciendo lo mismo que le dijo a So, it's Pablo. okay. Está bien, Persevere. persevera Trust me. y confía en mí, My grace is sufficient for you. porque mi gracia es suficiente para ti. Because when you are weak, that's when you're really strong. Porque cuando eres débil es cuando eres fuerte. Because the life of Christ can more be demonstrated through weak vessels. Porque la vida de Cristo se puede demostrar más en nuestras debilidades. As we learn to persevere, Al aprender a perseverar to let Jesus give us willpower, y permitirle que el Señor nos dé poder en nuestra voluntad to do what we're not able to do. para hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Let's look at a few verses as we finish here. Vamos a mirar algunos versículos al terminar esta sección. James chapter 1. Santiago 1. This is probably one of the most hated verses of the Bible Quizás este es uno de los versículos que más odiamos en la Biblia, because it goes against our flesh.
porque este va en contra de nuestra carne. It's pretty easy to read these verses when things are going okay. Es fácil leer estos versículos cuando las cosas en nuestras vidas están But when we- yendo muy bien. But when we're in the middle of a test, Pero cuando they are estamos- very difficult. En medio de una prueba son muy difíciles. James 1, 2 to 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Okay? 2 to 4. Did you? Yes. Okay. That the Bible actually says we need to learn to rejoice when we have trouble. La Biblia dice, tienes que aprender a gozarte cuando estás en las That is pruebas. so hard to do when you're in trouble Y esto es tan difícil para hacer cuando estás en pruebas. because the testing of our faith produces patience or endurance. Dice que la prueba de nuestra fe produce perseverancia o paciencia. And if we develop a perfected perseverance, Y si nosotros nos perfeccionamos en la perseverancia, what it really says here is we become invincible. dice que nos hacemos invencibles. If you develop perseverance in your walk with Christ, Si tú desarrollas perseverancia en tu caminar con el Señor, what can the devil do to you? ¿qué puede hacer el diablo a ti? ¿Qué puede? Zero. Cero, Zero. cero. If you learn to persevere through all the testings of life, Si tú aprendes a perseverar a través de todas las pruebas de la vida, then you become an overcomer. tú te conviertes en un vencedor. The flesh and the devil have lost. Y la carne y el diablo están perdidos. And that's what James is talking about. Y esto es lo que Jesús está hablando. You become perfect and complete, Tú te conviertes en perfecto y completo. lacking in nothing. Y no te falta nada. But if you don't develop perseverance, you can be picked off by the enemy. Pero si tú no desarrollas perseverancia, ¡pum!, el diablo te levanta, joven. So we need to give ourselves to developing the quality of perseverance. Hay que desarrollar la perseverancia. And that means maintaining our righteous commitment to God through testing and Y difficulty. eso quiere decir mantener nuestro dominio propio, viviendo vidas rectas mientras somos probados Not, en ju- dificultades o pruebas. not just living a self-controlled life when things are easy, Entonces, no vivir una vida con dominio propio cuando las cosas son fáciles. but when times are tough, doing the same thing. Cuando los tiempos son difíciles también permanecer con dominio propio. O sea, eso es lo que quiere decir perseverancia. Let's read one more verse, Un versículo más, vamos a leer. and this verse will help us prepare for our next session. Y este versículo nos va a ayudar a prepararnos para nuestra próxima sección. 1 Timothy 4, verses 7 and 8. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. These verses again talk about the importance of discipline. Aquí habla sobre la importancia de disciplina. And they mention physical discipline, Y aquí menciona la disciplina física. but then even using that discipline in our spiritual lives is more important. Y luego dice usar esto en lo espiritual es más importante, usar esa disciplina. 1 Timothy 4, 7 and 8. Voy a leer en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. This scripture says that discipline is very important to us, Aquí dice que la disciplina es muy importante. that we are to discipline ourselves for the purpose of godliness. Dice que debemos disciplinarnos por el propósito de la piedad, By the way, that's our next quality. que es nuestra próxima But cualidad. we'll go there later. Más tarde vamos a estudiar esa cualidad, la piedad. We need to learn perseverance and discipline. Aprendemos perseverancia, disciplina, And Paul said it has a little bit of effect in our physical lives, y dice, tiene un poquito de efecto en nuestros cuerpos físicos, but it's especially important to bring this into our spiritual life. pero es bien importante que esa disciplina nosotros la traigamos al área espiritual. And those are the three qualities we have left. Y esas son las tres cualidades que nos quedan.
Let's pray. Vamos a orar. Lord, our generations are weak in these qualities. Nuestra generación es débil en estas cualidades. We need to understand self-control. Tenemos que entender, Señor, dominio propio. We need to accept the importance of perseverance or patience. Tenemos que desarrollar la perseverancia, la paciencia. And Lord, I pray you'd make our weakness our strength. Rogamos que nuestras debilidades se conviertan en nuestras fortalezas. I pray you'd produce tremendous self-control in our lives. Produce mucho dominio propio en nuestras vidas, In our speech, in our actions, and our use of time. en la manera que hablamos, en nuestro trabajo, And en Lord, nuestro ayuno. Lord, teach us to persevere. Enséñanos a perseverar. Help us develop good physical disciplines. Ayúdanos a desarrollar disciplinas físicas buenas And then learn to live by our will in the most important areas of life. y cómo vivir por el poder de nuestra voluntad en aquellas áreas importantes de nuestras vidas. We easily confess we cannot do this without you. Y Señor, te confesamos, no podemos hacer esto sin ti. We desperately need you in all of these. Necesitamos a ti desesperadamente en todas estas cosas. Lord, we ask for your help, Pedimos por tu ayuda and we commit ourselves to do our part, y comprometemos, Señor, a ti a hacer nuestra parte, to cooperate with the grace of God. cooperar con la gracia tuya. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Why don't we... We're now going to look at the fifth quality of character that is mentioned in 2 Peter 1. Vamos a mirar a la quinta cualidad del carácter que se menciona en 2 de Pedro, capítulo 1. And again, I call these the 7 pillars of discipleship. Otra vez, esto yo lo llamo los 7 pilares del discipulado. Having God's life-giving character inside of us. La vida del carácter de Dios, vivir dentro de nosotros. In Proverbs chapter 9, the Bible says that wisdom has built her house with 7 pillars. En Proverbios dice que una casa se edifica sobre 7 pilares. And I think if you're going to build a house as a disciple, you should have these 7 qualities. Y si tú vas a edificar tu vida como un discípulo, debes tener estas 7 cualidades. And I really believe there's an order to them. Y creo que hay un orden de estas cualidades. And you remember that the 7 start with the idea of faith. Recuerda que los 7 comienzan primero con la idea sobre la fe. We begin our life in God by simply putting our trust in Him. No, comenzamos nuestra vida en Dios sencillamente poniendo nuestra confianza en Él. We believe that He is there and that He has provided for our sin through Jesus. Creemos que Él está allí y Él ha provisto a nosotros a través de Jesús. So this is really the first quality that we enter into life through faith. Entonces, a través de nuestra fe es que entramos para tener vida. But then we need to allow our faith to bring purity into our lives. Pero luego tenemos que permitir que la fe traiga pureza a nuestras vidas, que es virtud. And without the purity or virtue, it's hard for us to grow. Sin virtud, sin pureza, es muy difícil para nosotros crecer. I think of this when I'm involved with my children. Y yo pienso en esto cuando estoy envuelto con mis niños. If their hearts aren't pure and if they're not teachable, Si sus corazones no son puros, no son enseñables, then if I give them knowledge or instruction, I waste it. si les doy conocimiento, instrucciones, es un desperdicio. They have to have a good heart. Ellos tienen que tener un corazón puro. And then when I teach them, they will apply it. Y luego cuando yo les enseño, entonces lo ponen en práctica. Well, this is the same thing. Esto es lo mismo. God wants our hearts to be purified Dios quiere que nuestros corazones sean purificados so that we can be teachable and useful. para que nosotros seamos enseñados y al tener un espíritu enseñable vamos a ser usados, vamos a servir para algo. So then, and upon those foundations, then, He pours knowledge into our lives. Entonces, después de este fundamento, Él nos da conocimiento. And we're to take this knowledge and use it in an orderly and focused way. Debemos tomar ese conocimiento y debemos usar ese conocimiento enfocadamente y ordenadamente, organizadamente. And then when we run into difficulty in our lives, we're to keep going.
Y cuando encontramos las dificultades en nuestras vidas, debemos continuar, perseverar. We're to maintain our righteous life even through difficulty. Debemos mantener nuestra vida íntegra aún a través de las situaciones difíciles que confrontamos en la vida. And we learn to have perseverance through developing physical disciplines. Y dijimos que aprendemos la perseverancia a través de aprender disciplinas físicas. And now we come to number 5, Luego vamos a mirar a la cualidad número 5, which follows logically after the first 4. que de una manera lógica continúa en la lista. That the number 1 discipline we are to develop is that of godliness. Nosotros en nuestra Biblia lo llamamos piedad. Yeah. Piedad. Now, godliness is a large idea, Piedad es una idea bastante amplia. and it involves many things, including these, Envuelve muchas cosas, incluyendo, and many other Las- qualities that make up the being of God. entendiendo las anteriores y también lo que hace Dios, la persona de Dios, envuelve la persona de Dios. And I don't want to discuss underneath this what it means to be godly. No quiero discutir debajo de piedad lo que quiere decir piedad. I want to talk about how does a person become godly. Lo que yo quiero enseñarles es cómo se convierte una persona en piadosa, cómo llega la persona a ser piadosa. And in other words, where do we need to have our strongest disciplines? En otras palabras, ¿dónde nosotros debemos tener nuestras disciplinas más establecidas? ¿Dónde debemos ser más disciplinados? ¿En qué áreas? Well, that's in the areas of becoming godly. Para poder llegar a ser piadoso. So how does one become godly? ¿Cómo nos convertimos en personas piadosas? There's one primary way. Hay una manera primordial, You spend time with the one who is God. pasando tiempo con aquel que es piadoso. The one way to become godly is spend time with God, La manera de convertirte en una persona piadosa es pasar tiempo con Dios, because we become like those we spend time with or love. porque nosotros nos transformamos o nos asemejamos a la persona con la cual pasamos tiempo. And if you spend time with God in his presence and in friendship with him, you'll become like him. Si tú pasas tiempo con Dios en compañerismo, tú te vas a parecer a Dios, His character and life will be imparted into yours. porque su carácter, su vida va a ser impartida a tu That's vida. how he transforms us into his image. Así es como Él nos transforma en su imagen. It's all done through relationship, through friendship. Es a través de las relaciones y a través de las amistades. And there are actually 3 different ways we can spend time with God. Y hay 3 maneras diferentes de pasar tiempo con Dios. I want to talk about 2 of them, Voy a hablar de 2 de ellas, but I'll mention the third one. pero voy a mencionar la tercera. One way that you can spend time with God is to be with godly people. Una manera de ser piadoso o transformarte como es Dios es pasar tiempo con gente piadosa. Whenever you have fellowship with other believers, you're spending time with God. Cuando tú pasas tiempo con otros creyentes, tú estás pasando tiempo con Dios. Because all believers are temples of the Holy Spirit. Porque todos los creyentes son templos del Espíritu Santo. And so God, in varying degrees, is inside of them. Entonces Dios en varios grados vive en las personas y está en esas personas. And so when you're with another believer, you're actually hearing and seeing God in certain ways. Cuando tú estás con otro creyente, tú debes entonces ver a Dios. Estás con Dios en alguna manera. And we've all experienced this, right? Y todos hemos experimentado esto, ¿verdad? When God really spoke through a friend into our life. Todos hemos experimentado como cuando un amigo de nosotros nos habló a nuestras vidas y fue un mensaje de parte de Dios. Or we were watching another believer and we really learned by something they did. O nosotros estábamos observando la vida de ese otro creyente y aprendimos. Because we saw Jesus in and through them. Porque vimos a Jesús en ellos y a través de ellos. This is why fellowship and discipleship is so important. Esa es la razón por la cual el discipulado y el compañerismo son tan importantes. That's why Jesus gave 3 years to spending time with his disciples. Esa fue la razón por la cual Jesús
sacó 3 años de su vida para pasar con sus discípulos, so they could just absorb what he was like and become transformed by that. para que pudieran absorber cómo era Él y entonces llegaran a parecerse a Él. The Proverbs also says that if you spend time with wise men, you'll be wise. Proverbios también dice que si tú pasas tiempo con los hombres sabios, tú te convertirás en un hombre sabio. That's a good reason for being at school here. Esa es una buena razón por la cual venir aquí a la escuela. You're here with other seekers of God and you can learn together. Tú estás aquí con otros que están buscando a Dios y aprenden juntos. You can encourage godliness in each other Y puedes animar a la piedad del uno al otro, ser animados. because Jesus is in each one of you. Porque Jesús está en cada uno de ustedes. And let's give him away to each other. Y entonces nosotros nos damos los unos a los otros. But there's two other ways we can spend time with God. Pero hay otras 2 maneras en las cuales podemos pasar tiempo con Dios. And that's what I want to focus on tonight. Y quiero enfocarme en eso en esta noche. I want to first of all talk about the aspect of prayer. Quiero enfatizar sobre la oración. And I want us to put here that we need to be a man or a woman of prayer. Tenemos que ser hombres o mujeres de oración. Your prayer life is one of your primary means to developing godliness. Tu vida de oración es la manera primordial de desarrollar piedad en tu vida. Because in prayer, we talk to God and we hear from him. Porque en la oración le hablamos a Dios y escuchamos de parte de Dios. And prayer is one of the greatest ways we can spend time with him and become like him. Entonces la oración es una de las maneras más maravillosas de pasar tiempo con Dios y escuchar de parte de Dios. And so we need to make our prayer lives one of the greatest pursuits. Entonces nuestra vida de oración debe ser una de las metas que nosotros debemos buscar para llegar a ser hombres y mujeres de oración. In fact, I think this is one of the greatest things you can take away from your time with Hukum. Y yo creo que esto es algo que tú puedes llevar después de que te vayas de aquí. Una de las cosas más grandes, más importantes que puedes llevar contigo es haber desarrollado una vida de oración. I hope that we teach you to love prayer, Yo espero que nosotros logremos enseñarles a ustedes a amar la oración, to listen to God's voice and to intercede for others. a escuchar la voz de Dios y a interceder por otros. The more you pray, the more you'll get to know God. A medida que ores, a esa medida llegarás a conocer a Dios. So let's talk a little bit about various things related to prayer. Vamos a hablar sobre varias cosas que tienen que ver con la oración. I want to give you just some practical tips I've learned in my own life. Voy a darles algunas cosas prácticas que he aprendido en mi propia vida. It's humbling to talk about prayer Cuando hablamos de oración, hablamos de humillación, because there's always so much more to know and to grow in. porque hay siempre mucho más para aprender en la oración. I don't profess to be an expert on prayer, Yo no estoy aquí diciendo que soy un experto en la oración, but I do love to pray. pero me fascina, yo amo la oración. And I've learned from a lot of godly people about prayer. Y he aprendido sobre mucha gente piadosa la oración. So I want to give you 5 different aspects of developing your prayer life. Le voy a dar 5 aspectos de cómo desarrollar una vida de oración. And if you will spend time in these 5 areas, it'll help you become more like God, become godly. Y si tú pasas tiempo en estas 5 áreas, te va a ayudar a convertirte más en una persona piadosa, como es Dios. Okay, number 1, we need to pray without ceasing. Primero es orar sin cesar. In other words, learn to pray all the time. En otras palabras, aprende a orar en todo tiempo. This is 1 Thessalonians 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17, where Paul says, always pray, pray without ceasing, without stopping. donde Pablo dice, ora sin parar. It's kind of living within an attitude of prayer Es tener una actitud de oración, in which you're just always talking to God. donde tú siempre estás hablando con Dios, siempre. You're always having a running conversation with him. Siempre estás teniendo una conversación sin fin con Él. And when you're walking through a shopping mall, you're talking to him. Cuando caminas por el shopping center, tú estás hablando con Dios. When you're with friends, you're thinking about him and talking to them. Cuando estás con tus amigos, estás hablándole a Dios, pensando en Dios y hablando con tus amigos. It's just a way of living in which you're practicing his presence. Es un estilo de vida en donde tú practicas es vivir en la presencia de Dios.
I really believe that God is speaking to us all day long. Yo creo que Dios nos habla todo el día. He puts ideas in our minds. Él pone ideas en nuestras He mentes. gives us revelations. Él nos da revelación. He brings encouragement. Él nos anima. He encourages us to do something or to think something. Él nos anima a hacer algo, a pensar en algo. And he wants us to be involved in this conversation with him all the time. Y quiere que nosotros estemos envueltos en conversación con Él. There's a famous book written about this. Hay el libro famoso escrito sobre esto. It's called Practicing the Presence of God Y se titula Practicando la presencia de Dios, by a man named Brother Lawrence. por el hermano Lawrence. I'd encourage you to try to find that in a bookstore. Les animo que consigas ese libro. Brother Lawrence was a dishwasher. El hermano Lawrence era un lavador de platos. He Lo que just- hiciera lavar los He platos. just worked in a kitchen, Él trabajaba en una cocina, but he just talked to God all the time. pero hablaba con Dios todo el He tiempo. was aware of God all the time. Estaba tan consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. What a challenge this is to me. ¿Qué desafío es este para mí? It's also a great encouragement when I travel. Y es para mí de mucho ánimo cuando viajo. It's wonderful to get on an airplane and know I can talk to God, Es maravilloso subir al avión y hablar con Dios. and that my friend is with me everywhere I go and I can relate to him. Mi amigo está conmigo todo el tiempo y él va conmigo. I've been learning to talk to him more and think about him more. Entonces estoy aprendiendo a pensar más en él, a ser más consciente de su presencia. The more you're aware of his presence, the more you'll become like him. Entre más consciente tú estés de la presencia de Dios, entonces más vas a hablar con él, a Because parecerte a he él. will give you his thoughts and he will show you what he thinks about things. Porque él te va a dar sus pensamientos, va a decirte lo que piensa. So praying without ceasing is a lifestyle we should learn to develop. Es orar sin cesar es un estilo de vida. I'm sure some of you are already pretty good at this, right? Algunos de ustedes yo creo que son muy buenos en esto. You Orar like sin to talk to cesar. God? ¿Te Yeah. gusta hablar con Dios? Well, just talk to him more. Háblale más, Develop it even more. desarrollalo más. Think about him all the time. Piensa en Dios todo el Be tiempo. asking him questions all the time. Pregúntale, hazle preguntas todo Listen el to his tiempo. voice all the time. Escucha su voz todo el tiempo. Make your life just a running dialogue with your Creator, Que tu vida sea un diálogo permanente con tu Creador. and He will change you through that conversation you carry on. Él te va a cambiar a través de esas conversaciones largas que tienes con Él. There's another aspect about prayer, Hay otro aspecto sobre la oración. and it's the aspect of establishing a place where you can go to have special prayer times with God. Establece un lugar donde tú vas a tener oraciones bien especiales con el Señor. I'd like you to turn to Mark chapter 1. Marcos 1, vamos a ver, Marcos 1. Now, we are to pray all the time, Necesitamos orar todo el tiempo, but we also need special times where we have appointments with God. pero necesitamos tiempos especiales donde tenemos citas con el Señor. And even to have a place or places where we can go to be with Him. Y entonces hemos descubierto lugares donde podemos ir y estar con Él. And we see this habit in the life of Jesus Nosotros vemos este hábito en la vida de Jesús and in all the great people of the Bible. y en la gente grande de la Biblia. Let's read Mark 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesus had a habit of getting up early and going to a place where he could be alone. Jesús tenía este hábito de levantarse bien temprano e ir a un lugar donde podía estar a solas con Dios. In fact, he had a number of favorite places to go and pray. Él tenía varios lugares favoritos donde él iba para orar. He would go into the wilderness or to a mountaintop. Iba al desierto, iba a una montaña. And when he was in the area of Jerusalem, where would he go? Cuando estaba en Jerusalén, ¿a dónde iba? The Mount of Olives. Al Monte de los Olivos. That's how they knew how to find him there when he was betrayed by Judas. Por eso pudieron encontrarlo en el día de la traición por Judas, porque él estaba allí en el Monte de Because los Olivos. on the Mount of Olives in the Garden of Gethsemane, that was a favorite prayer place En for el Monte Jesus. de los Olivos, el jardín de Getsemaní era un lugar favorito para Jesús And estar. you see this all throughout the Bible. Y tú ves esto a través de toda la Biblia. That people
learned to talk to God all the time, la gente aprendió a hablar con Dios todo el tiempo, but they also realized they needed special places where they could go and just be with Him in a concentrated way. pero también se dieron cuenta de que necesitaban lugares especiales donde iban a encontrarse con el Señor, tenían citas especiales con el Señor. Jesus had both of these in His life. Jesús tenía ambas cosas en su vida. And you see the same with many other people in the Bible. Y tú ves lo mismo con mucha gente en la Biblia. Daniel had a special room he would go to pray. Daniel tenía un cuartito especial donde iba para estar con Dios. Jacob had a field he would go out and meditate on and be with God. Jacob tenía un terreno, un campo donde él iba para estar con Dios. Habakkuk had a tower where he prayed. Habacuc tenía una torre donde él subía para David orar. liked to go into the temple and into the tent, actually, the tabernacle, and sit before the Lord. David le gustaba ir al tabernáculo y sentarse delante del Señor. So it's important to have some places where you can go be with God. Entonces es importante tener esos lugares donde vamos para tener citas con el And all Señor. throughout my life, I've established places where I spent special time with God. Yo he establecido varios lugares en mi vida donde yo voy y estoy con Dios. When we lived and worked in Washington, D.C. back in the 1980s, Cuando yo trabajaba en Washington, D.C. en 1980, and we had a Christian ministry center right near the U.S. Capitol building. teníamos un ministerio y un lugar bien cerca del Capitolio. One of my prayer places during that time was right on the front steps of the U.S. Capitol. Uno de mis lugares favoritos era sentarme en las escaleras que subían al Capitolio en la entrada. And I would go down there early in the morning and have my time with God right there. Y me levantaba bien temprano e iba a las escalinatas del Capitolio. Allí tenía mi tiempo con Dios. And I could look out over the city of Washington, D.C., looking toward the White House. Yo podía mirar a la ciudad, a Washington, y mirar, o sea, podía observar desde allí And I toda la ciudad. could pray and I could talk to God. It was wonderful. Y podía hablar, orar con el Señor. Era maravilloso. It was a special place for me. Era un lugar especial para mí. At other times in my life, I've had places where I'd go outside. Pero en otras veces en mi vida he tenido otros lugares. Maybe sometimes I'd even sit in a car to have a quiet time. Hay veces me siento en mi carro y allí tengo mi devocional. Where I live right now, I have a special room, Donde yo vivo en este momento tengo un cuarto especial. and I go down there every morning. Cada mañana yo voy a este And cuarto. I have a couch that's there. Allí tengo un sofá There's a picture of Jesus on the wall. y hay una foto de Jesús en la And my pared. Bible and things are there. Mi Biblia y otras cosas están And allí. I get down on my knees and I talk to God. Me arrodillo y le hablo a Dios. But I've had many places. Pero tengo así muchos lugares. The important thing is to establish a place or places where you can be with God. Lo importante es que tú establezcas un lugar o lugares donde tú vas a tener Be- estas citas con Dios. Because you need concentrated time with Him, Porque necesitas concentrarte, pasar tiempo con Él. as well as this running conversation with Him all the time. Al igual que tener conversaciones permanentes con el Señor. So while you're here at your school, make sure you have some places you can be with God. Mientras estás en la escuela, encuentra lugares aquí donde tú vas a encontrarte con el Señor. Maybe you just got to pull up your sleeping bag over your head Ajá, in your quizás room. en tu mismo cuarto agarras tu sleeping mat, te metes, lo pones de Sometimes, techo. sometimes you have to be creative. Hay veces tienes que ser muy creativo para encontrar un lugar. Or, para or estar go, a solas. go for a walk. O vas caminando Find a quiet place on the hill. y encuentras un lugar quieto en el But monte. throughout all of your life, Pero a través de toda tu vida, and no matter what your circumstances are, no importa cuáles son las circunstancias, have a place or places where you can go and be with God. encuentra un lugar donde tú puedes ir para estar con Dios.